Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Hoy nos toca ver internet, ¿sí? Así que voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a ver eh, nuestro tema del día de hoy. Bien, entonces, unidad 8, internet. Vamos a hacer una breve historia de lo que es y cómo comenzó internet. Todo se remonta a principios de los años 70, ¿sí? En 1973, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos investiga sobre técnicas de envío de paquetes de datos de una computadora a otra a través de múltiples redes. A este proyecto se lo denominó Internet y de ahí viene su nombre. En 1980 se publica el protocolo TCP/IP, del cual ya estuvimos hablando nosotros, que fue resultado de la investigación que se comenzó en el 73 con este proyecto. ¿Sí? Bien, con la expansión de esta red se resolvió transferir la responsabilidad de mantener y ampliar toda esta columna vertebral de la red a una institución que se llamaba NSF, ¿sí? Inmediatamente después del cambio del nuevo protocolo de comunicación soportaba la nueva demanda, es decir, que empezó a utilizar el TCP/IP, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando el TCP/IP sustituyó al NSP, que era el protocolo que se utilizaba en un primer momento. En 1986, la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos inició el desarrollo de NSFNet, que en la actualidad proporciona un importante servicio de comunicación troncal para todo lo que es Internet. El primer objetivo era conectar las universidades y los centros de investigación en Estados Unidos. Así es como nace la Internet actual, digamos, ¿no? Para lo primero que se utilizó esta interconexión era básicamente para los investigadores, para que los investigadores pudieran compartir entre ellos lo que estaban investigando y todos los papers y las distintas notas que los investigadores hacían sobre los trabajos que estaban realizando. Los primeros proveedores de acceso a Internet surgieron en 1980, que permitían que empresas y ciudadanos pudieran visitar la red a través de Dial-Up. Dial-Up fue el primer método de Internet general para los usuarios comunes, que se basaba en el teléfono de línea, ¿sí? Había que instalarle a la computadora una plaqueta que se llamaba modem y tenían velocidades infinitamente menores a las que tenemos hoy en día, ¿sí? Pero fue el primer paso para poder conectarse a la red. Luego, en 1990, la NSF, esta organización, comenzó a perder el control de la red porque varias empresas empezaron a crear sus propias estructuras, ¿sí? Escapándose del modelo que venía hasta ese momento. Todas las restricciones de uso comercial que la red tenía fueron canceladas e Internet pasó a no tener un responsable. O sea,
Internet básicamente es una red de redes, es decir, es una red que une todas las redes que hay en el mundo y es imposible que alguien se haga cargo de toda la red porque cada pedacito de red tiene su propio dueño, ¿sí? Desde el inicio el acceso a Internet se restringía al uso de algunas aplicaciones amigables como las que ven ahí, ¿sí? Eh, la, la, yo recuerdo en los años 90 haber entrado a alguna BBS que tenía una empresa de llamación que era lo más cerca de la intercomunicación que teníamos en ese momento, hasta el surgimiento de la World Wide Web, que es el famoso www y los distintos navegadores con los recursos multimedia. Es decir, a partir de la aparición del hipertexto, uno hacía clic en un texto que estaba resaltado en azul y subrayado y automáticamente te llevaba a una nueva página, ¿sí? Bien, después del surgimiento de estos software más amigables, Internet pasó a ser utilizada por cada vez un mayor número de personas y alrededor del año 2000 surgió lo que hoy conocemos como la banda ancha, que prometía altas velocidades de navegación y de bajada de archivos. Ojo, lo que en el 2000 era banda ancha, estábamos hablando que uno eh, pasaba del dial-up al ADSL, que también era por la, por, por la red telefónica, pero esa red telefónica ya estaba digitalizada, ¿sí? Y al estar digitalizada esa red telefónica, te ofrecían velocidades de, escuchen lo que les voy a decir, esto era banda ancha en el año 2000, 1 mega, 2 megas, 3 megas, lo cual en ese momento era una velocidad asombrosa, ¿sí? Acá Martín me dice que es parecido a lo de Satoshi Tango con la criptomoneda, o sea que uno es responsable de la administración de la red. Sí, Satoshi Tango eh, es una, ¿cómo se llama? Una casa de cambio donde se puede comprar moneda. Eh, Vos te referís al supuesto creador de Bitcoin, ¿sí? Pero no es Satoshi Tango, ¿sí? Eh, pero es así, ¿sí? Internet no tiene, si bien hay normas que lo regulan, no tiene un organismo que sea el concentrador o el dueño o eh, el que administre la red, porque cada computadora dentro de Internet es un nodo, ¿sí? Y la red está compuesta por todos los nodos que hay en todo el mundo. Hay nodos que están todo el tiempo en Internet, ¿sí? Y hay nodos como esta computadora que yo acabo de prender hace media hora atrás, que hasta durante toda la noche no estuvo dentro de la red y yo la sumé hace media hora cuando la encendí y la conecté a Internet. Eh, Así como de mi teléfono o cualquier equipo que se suma o se baja de Internet. Hay equipos que están 24/7 en Internet, hay equipos que se suben y bajan, pero cada uno es un nodo de la red y todos estamos de alguna manera dentro de la gran red. Bien, esta nueva fase de Internet contribuía para el aumento del volumen de personas interesadas y hoy es un medio de comunicación más que eficiente y que no está conectado prácticamente, está desconectado del mundo. La Internet Society. Esta es una organización global unida por una causa común y regida por una variada
junta de fideicomisos dedicada a asegurar que Internet siga siendo abierta y transparente. Se encarga del desarrollo de estándares y protocolos, como también de la administración y estructura tecnológica necesaria. Organiza eventos y oportunidades que reúnen a las personas para compartir información y opiniones y promueve la innovación en la conectividad. Ojo que se entienda, la Internet Society no son los dueños de Internet, sino lo que hacen es tratar de organizar la Internet, ¿sí? Y difundir hacia la comunidad de Internet ciertas normas de uso que se pueden cumplir o no. Después vamos a ver que hay algunas que en la Argentina, como es costumbre, no se cumplen. Pero bueno, la idea es tener una base que sea igualitaria para todos y que Internet siga siendo abierta para todo el mundo. Ayer hablábamos, por casualidad, con mi hijo, de SpaceX y esta empresa que fue la primera empresa privada en mandar un satélite al espacio, y de cuáles eran sus proyectos. Y uno de los anhelos de SpaceX es que Internet sea gratis para todo el mundo. Y charlábamos entre nosotros, filosofando un poco, y yo le decía que para mí Internet tendría que ser gratis para todo el mundo, por una sencilla razón. Hoy en día el comercio, y más con la pandemia, se vuelca muchísimo más a lo electrónico. Cada vez el comercio electrónico gana adeptos y mayor volumen de ventas dentro de nuestra sociedad. De hecho, las tiendas de electrodomésticos o hasta las de ropa que no tienen una presencia fuerte en Internet, ven disminuidas su capacidad de venta de una forma muy importante, porque hay muchísima gente que directamente compra este tipo de electrodomésticos, televisores, todo lo que es tecnología, lo compra vía Internet. Entonces, si hablamos que más gente tiene acceso a la red, eso significa más ventas, porque si las ventas están en la red y más gente accede a la red, voy a tener más ventas. Es una cuestión de lógica. Entonces, para mí Internet tendría que ser gratis por el sencillo motivo de que cuanto más gente puede ingresar al sistema, mayor va a ser el volumen de negocio que se puede hacer dentro de la red. Pero bueno, eso es una discusión que en algún momento se dará y veremos qué es lo que pasa. Bien, acá tenemos distintas cosas que hizo la Internet Society, como la arquitectura de Internet, las especificaciones de estándar, supervisiones y aprobación de normas, coordina, asigna recursos, ¿sí? En 1995 se aprobó una resolución definiendo el término Internet, ¿sí? Esta definición fue creada consultando con miembros de la sociedad de Internet y comunidad de derecho de propiedad intelectual, y dice lo siguiente: Internet se refiere al sistema de información global que está lógicamente conectado por una dirección única global en Internet, protocolo IP o subsecuentes extensiones. Es capaz de soportar comunicaciones utilizando el TCP o sus extensiones y otros protocolos compatibles con el IP, y provee, usa o hace accesible, tanto pública como privadamente, servicios de más alto nivel producidos en la infraestructura de IP. Es decir, según la FNC, ¿sí? Esta es la definición de lo que es
Internet. ¿De dónde viene este nombre? ¿Se acuerdan que cuando vimos lo que era informática, era información automática? ¿Sí? Era la unión de la palabra información con la palabra automática, por eso era informática. Bueno, Internet viene del inglés Interconnected Network, ¿sí? Y lo acortaron a Internet, que significa redes interconectadas. Es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global eh, en la que se juntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP que son compatibles entre sí. Esta estandarización es fundamental, es decir, para que todas las computadoras puedan unirse alrededor del mundo, todas tienen que tener un protocolo en común para poder hablar en el mismo idioma, por llamarlo de alguna manera, y poder entenderse entre sí. Bien, ahí tenemos un ejemplo de cómo funciona en una escala muy chiquita, el ejemplo, Internet, y vamos a ver cómo entre las distintas redes están los ruteadores que conectan una red con otra, ¿sí? Por ejemplo, en la red A sería en este momento la red de mi casa, que está conectada a la red B, ¿sí? Que sería la red de mi proveedor, que a su vez está conectado a la red F, que seguramente será la red de ARSAT, que es la que maneja las conexiones de Argentina, ¿sí? Y así se va a distribuir a los distintos lugares del mundo. Desde Argentina sale un cable submarino para Brasil y otro para Estados Unidos. Esas cosas creo que Marcelo se las mostró, todo el cableado submarino internacional que hay. Y así se van conectando cada computadora, cada celular, cada tablet, cada televisor, ¿sí? Porque hoy en día tenemos los televisores, la Xbox, la PlayStation, casi todos los equipos los tenemos conectados a nuestra red, ¿sí? Por lo tanto, pasan a formar parte de la Internet, estando conectado a una red que a su vez está conectada vía un router, un enrutador, a otra red que la comunica con el mundo. Bien, dominio. ¿Se acuerdan que hace unas clases atrás hablábamos de los DNS, ¿sí? Y de que hay un micrófono por ahí abierto haciendo un poco de ruido, si lo pueden cerrar, chicos. Decíamos que el dominio es el nombre que tiene un sitio en Internet, ¿sí? Que en realidad tiene una dirección de IP. La dirección de IP, ¿sí? Es como el número de documento, el quit, la identificación real de cada uno de los sitios. Después tienen un nombre, es como las personas. Nosotros tenemos un número de documento que es único e inequívoco, ¿sí? Y después tenemos un nombre. ¿Sí? Yo tengo un número de documento y me llamo Diego Simone. Bueno, algo parecido pasa con las páginas de internet. Nosotros nos comunicamos con la página de la facultad, que se llama económicas.unlz.edu.ar, pero en realidad nos estamos comunicando con una IP. Bien, cuando hablamos de dominio, ¿sí? El dominio es el nombre de esa red, ¿sí? En el caso de la facultad es económicas.unlz.edu.ar. Y eso está asociado a un número de IP que es donde está alojada y es identificada en todo el mundo con ese número la página de nuestra facultad. A cada usuario en Internet se le asocia con una dirección de Internet única, formado por el identificador de usuario
y el identificador del ordenador o dominio en que se encuentra, separados ambos por el carácter arroba. La sintaxis general de cualquier dirección de Internet es el usuario arroba el dominio, como las direcciones de mail, ¿sí? Cuando ustedes entran a Gmail, gmail.com es el dominio de Google, ¿sí? Del mail de Google, gmail.com. Y si ustedes, por ejemplo, si mi usuario es diegosimone@gmail.com, Diego Simone es mi user ID, ¿sí? O mi identificador de usuario, y separado por el arroba viene después el dominio. Yo les conté recién que económicas.nlz.edu.ar es el dominio de la facultad, y cuando ustedes, por ejemplo, se quieren comunicar con la dirección de alumnos porque necesitan un certificado, ustedes se van a comunicar a alumnos@económicas.nlz.edu.ar. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, consulta? ¿Estamos bien? Los dominios, ¿sí? Tienen... tienen un nombre, termina .edu.ar. Las extensiones ¿me escuchan, chicos? Porque se me cortó recién internet. ¿Ahora sí? Perfecto. Bien. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Alguno abra el micrófono y cuénteme? Cuando empezó con nombre de dominios no se escuchó nada. Cuando empecé con nombre de dominio, su extensión. Con Con esta filmina, sí. filmina. Con esta Claro. filmina. Gracias, Enzo. No, no. Bien. Entonces decíamos, ¿se acuerdan que yo les dije que económicas.unlz. Sí. No se comparte la pantalla. Ahora no vemos. Perfecto. Ahí estamos. Bien. ¿Se acuerdan que yo les decía que económicas.unlz.edu.ar es el dominio de la facultad? ¿Sí? Ahora bien, económicas.unlz, ¿qué quiere decir? Es la Facultad de Ciencias Económicas dentro de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ahora, el .edu.ar se llaman extensiones del dominio. Y esta extensión consta de dos partes. La primera parte de la extensión, por ejemplo, el .edu, significa el tipo de organización a la cual ustedes se están comunicando. Y la última parte de la extensión, en este caso el .ar, es el país donde se encuentra esta organización. Acá tienen un pequeño ejemplo, ¿sí? Porque no los podemos tener todos, de los tipos de organización y de los países que hay dentro de la Internet. Cuando nosotros nos comunicamos con algún .com, ¿sí? Eso quiere decir que la organización es comercial, ¿sí? Si nosotros nos vamos a comunicar con un banco, para comprar un electrodoméstico, o para cualquier tipo, no sé, una empresa de seguros, todas esas van a ser .com, porque están dentro de las organizaciones comerciales. Si vamos a un .edu, ¿sí? Vamos a ir a una institución educativa. Si vamos a algún .gov, ¿sí?
con B corta, o ahora hay .gov con B larga, porque el .gov con B corta venía del inglés, de la traducción de gobierno en inglés, soy malísimo yo con el inglés, pero gobierno en inglés es con B corta. En cambio, acá en Argentina, por ejemplo, si ustedes entran a la página de la AFIP, es con B larga, porque gobierno se escribe con B larga en español, ¿sí? INT de una organización internacional, MILT de una organización militar, NET de organizaciones de red que se dedican a ayudar en la red y no tienen otro fin. ORG, todos los que son organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Hay .tour, que son las de turismo, ¿sí? Hay algunas extensiones más, pero básicamente la primera de las extensiones está relacionada con el significado del tipo de organización a la cual nos estamos conectando. Y por último, ahí tenemos algunos ejemplos, si nosotros después del .edu, después del .gov, después del .net, y en el .ar es porque es una página argentina, si es .acu es de la Antártida, no sé, .cl es de Chile, .it es de Italia, si es .com solo es de Estados Unidos, el único que no tiene extensión es Estados Unidos, no tiene extensión de país. Aunque hay algunas páginas, como por ejemplo la de Zoom, ¿sí? Que es zoom.us, ¿sí? No tiene puesto el .com, ¿sí? Es zoom.us, pero habitualmente las páginas de Estados Unidos solo tienen el .com. Se entendió los tipos de organización y las extensiones de organización y de países. Bien. Acá tenemos cómo se conforma una URL. ¿A qué llamamos URL? A la dirección completa de mail, ¿sí? Una dirección completa de mail, una dirección completa de internet es una URL. Es decir, si nosotros vamos a www.economica.unlz.edu.ar, esa es la URL para entrar a la facultad. Ahora bien, si después dentro de eso ustedes entran a la parte académica, seguramente van a entrar a www.economica.unlz.edu.ar/académica, ¿sí? Todo eso, ¿sí? La URL es el localizador uniforme de recursos. Es un medio estándar para identificar a las direcciones de internet en la web y tiene dos partes separadas por puntos. Es decir, tenemos el protocolo que va a usar, que en ese caso tienen marcadito ahí en rojo el HTTP, y si es una página segura va a ser HTTPS. Luego, separado por dos puntos y dos barras, ¿sí? Tienen el dominio, en este caso es una página de México, ¿sí? www.altair.com.mx, esa extensión MX es de México. Y después tienen el directorio, en este caso es la URL del sector de servicios de esta empresa que se llama Altair. Entonces, ese /servicios es el directorio o archivo donde ustedes quieren ingresar. Entonces, tenemos un tipo de protocolo, tenemos un dominio y tenemos un directorio o archivo al que nosotros podemos acceder. Dentro del tipo protocolo, si nosotros tenemos el www, ¿sí? el HTTP va a ser para el www, es decir, para cualquier página de internet. Ahora, si nosotros queremos transferir archivos, en vez de ser HTTP, va a ser FTP. Por ejemplo, cuando ustedes quieren instalar la impresora y entran a la página de HP a descargar el driver para poder instalar esa impresora, ustedes, no sé si se han fijado alguna vez, pero en vez de entrar en el momento que quieren descargar
respectivamente el archivo, ¿sí? En vez de entrar a un HTTP, el archivo se descarga de un FTP, ¿sí? Si lo que quieren mandar es un correo electrónico, ¿sí? En vez de ser HTTP va a ser email 2 puntos, y los foros de discusión, por ejemplo, tienen news 2 puntos, ¿sí? Son los distintos protocolos que pueden llegar a tener dependiendo de lo que ustedes quieran hacer dentro de la red. Bien, acá tenemos una pequeña muestra de cómo funciona el servicio de nombre de dominios, el famoso DNS, Domain Service Number. Cada proveedor de Internet tiene su propio servidor de dominio, ¿sí? Los servidores de nombres de dominio, los DNS, lo que hacen es tener todas las direcciones de IP que están en la red y todos los nombres de cada dominio para poder asociarlo con esa IP. Entonces, cuando en una computadora, por ejemplo nosotros ponemos google.com, ¿sí? Eso va a un servidor DNS de nuestro proveedor, ¿sí? Se fija cuál es la IP de google.com, ¿sí? Y nos redirige hacia esa computadora. Fíjense, si yo les muestro esto, miren, a ver si se puede ver, ¿sí? ¿Ven esa pantallita negra? Sí, profe, se ve. Bien, fíjense, si yo consulto cuál es la clave, cuál es el número de IP de Google, ¿sí? Fíjense que automáticamente me responde que el número de IP de Google es 216.58.222.46. Esto quiere decir que hay un servidor de DNS, ¿sí? Que convirtió el nombre google.com en la IP, ¿sí? Fíjense que si yo copio esta IP, a ver si me deja, si yo copio esta IP, y abro un navegador, a ver si me permite, ¿sí? Yo abro un navegador y supónganse que este navegador ya está en Google, pero vamos a llevarlo a otro lado. Entonces, vamos a la página de la facultad, ¿sí? Entonces estamos en la página de la facultad. Fíjense que yo acá, en vez de poner el google.com, voy a poner la IP, ¿sí? Fíjense que si yo le doy enter a eso, ¿dónde voy? Voy a Google. ¿Por qué? Porque esta IP que está acá, ¿sí? Es como el número de documento de Google, es decir, su nombre de dominio es google.com, ¿sí? Pero su IP, su número de documento, su número de identificación ante el mundo, es este, ¿sí? Su dirección de IP. El servidor de DNS lo que hace es, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, una computadora en Francia, ¿sí? pide entrar a un www.juancito.com.ar. Esto va a un servidor de DNS dentro de Francia. Si lo tiene directamente, lo conecta, ¿sí? Si no lo tiene, sale a consultar a otro servidor de DNS, a ver si este otro servidor lo tiene, ¿sí? Y ahí lo conecta. Es decir, los servidores de DNS hay muchos, cada proveedor de Internet tiene su propio servidor de DNS, y todos los proveedores de DNS alrededor de, todos los proveedores de Internet alrededor del mundo tienen su propio DNS, que nos permiten que si alguno no tiene esa dirección, no reconoce ese número
de IP con ese nombre, puede consultar a otro que sí lo reconozca y así poder ingresar a una página de Internet. Es por esto que hay un dato importante, si el día de mañana les toca tomar una decisión. Si nosotros tenemos una página de Internet que está alojada en un proveedor, ¿sí? Esa página de Internet estará en el número de IP X que sea propiedad de ese proveedor que nos está dando Internet. Si nosotros tomamos la decisión de cambiar de proveedor de Internet, ¿sí? Nosotros vamos a tener que hacer un trámite ante una organización que se llama NIC, que depende de la Cancillería de la Nación. Se hace entrando por la FIP, con clave fiscal, nosotros podemos cambiar la IP de nuestra página, es decir, de la IP vieja, del proveedor viejo al proveedor nuevo. Ahora bien, en refrescarse en todos los DNS del mundo, es decir, que todos los DNS del mundo sepan que esa nueva IP es la nueva dirección de ese nombre, tarda, se dice que alrededor de 48 horas. En 24 está prácticamente replicada en todo el mundo. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que vamos a estar mínimo 12 horas sin página de Internet. ¿Por qué? Porque por 12 horas no va a funcionar. ¿Cómo se soluciona eso? Muy sencillo. Yo no voy a dar de baja la página alojada en el proveedor viejo antes de ya tener replicada la nueva en el proveedor nuevo. Es decir, mientras no esté actualizada mi nueva dirección de IP, todas las peticiones van a ir al servidor viejo. Y a partir de que esté actualizado en todo el mundo mi nuevo servidor de IP, las direcciones van a ir al nuevo proveedor. Entonces voy a tener 48 horas donde voy a tener los dos proveedores funcionando al mismo tiempo. ¿Entiende esto, chicos? ¿Sí? En cambio, si yo doy de baja uno y recién doy de alta el otro, voy a estar 24 horas por lo menos, que mi página no va a ser accesible de todos lados. Obviamente, dentro del país, a las 6, 8 horas ya está replicado, o sea, todos los lugares de más cercanía se replica mucho más rápido, pero si alguien en Rusia quisiera entrar a mi página, seguramente va a tardar más de 24 horas en que se refresquen los DNS que están en Rusia, ¿sí? En los proveedores de la gente que está en Rusia. ¿Se entiende esto de los DNS? Es decir, los nombres, ¿sí? Tienen una IP y los DNS se encargan de convertir los nombres en IP. ¿Estamos? Bien. Servicios más destacados. Me comí la de Internet, el www, ¿sí? Que son las páginas de Internet comunes y corrientes. El mail, tenemos el chat, tenemos la telefonía IP, que acá veo que me comí la E, ¿sí? Y tenemos el P2P o el P2P, que esto utiliza, por ejemplo, la PlayStation, ¿sí? Si alguno de ustedes juega, no sé, al FIFA en PlayStation, la conexión entre los dos jugadores, ¿sí? Es directa, no pasa por ningún servidor. Es decir, los servidores de EA Games, que es la empresa dueña del FIFA, lo que hace es conectar tu PlayStation a la PlayStation de la otra persona que está jugando con vos, y la conexión es directa entre uno y el otro, no pasa por ningún servidor. Esto permite que la conexión sea mucho más rápida, ¿sí? Y que requiera de menos recursos. Muchas veces se utiliza el P2P también para la descarga de archivos muy, muy grandes. Por ejemplo, el WeTransfer usa el P2P para... Básicamente P2P quiere decir punto a punto, ¿sí? Punto a punto, es decir, de un nodo al otro nodo de forma directa, sin pasar
por ningún servidor que filtre esos datos en el medio. Bien, acá tenemos qué es la www, quién la creó, dónde fue desarrollada. Está basado en un conjunto de hipertextos, es decir, ¿se acuerdan que yo les nombraba esos textos que aparecen en un azul eléctrico y subrayado, donde uno hace clic y nos lleva a otra página, ¿sí? Utiliza este lenguaje, que es el lenguaje de marcación de hipertexto, ¿sí? Perdón que me pasé. Puede tener documentos, gráficos, imágenes, audio, video. Ustedes saben todo lo que puede tener una página de internet, ¿sí? Bien. ¿En qué se diferencia la www de la internet? Es que la internet es una conexión física, mientras la www es información que se encuentra disponible a través de internet. Es decir, el www simplemente es un protocolo que se utiliza dentro, ¿sí?, de la red de internet. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, ¿sí?, las partes de una dirección web. Tenemos el protocolo, el HTTP, tenemos el nombre de la red, ¿sí?, perdón, el dominio, ¿sí?, en este caso es cfnavarra.es, y el /index sería el archivo dentro de ese dominio al cual estamos ingresando dentro del servidor de cfnavarra.es. Entonces tenemos el localizador de recursos, es decir, qué protocolo vamos a usar, el nombre de la página, ¿sí?, y por último el archivo final al que nosotros queremos ingresar. Acá tenemos una dirección de correo electrónico, ¿sí? Siempre están separadas por el símbolo arroba, ¿eh? Entonces tenemos el identificador dentro del servidor, el arroba y el nombre de dominio, ¿sí? Una vez que tenemos una dirección de email, podemos enviar y recibir mensajes, ¿sí?, con imagen, texto, documento, lo que nosotros querramos enviar y nuestro proveedor nos permita, ¿no? Digo por el tamaño de los archivos. A veces, si los archivos son muy grandes, no se pueden mandar por email. Bien, beneficios y limitaciones. Esto es muy importante del correo electrónico. Uno de los beneficios más importantes es que llega a diferentes destinos en el mundo en una fracción de segundos, diría yo. Ustedes, hace 40 años, para comunicarse con una persona que estaba en Alemania, tenían que mandarle una carta que tardaba 20 días en llegar. Hoy le pueden mandar un email y en segundos o fracciones de segundos esa persona puede leer esa carta, puede leer los archivos que le manden, puede ver videos, etc. Tarda nada en llegar a destinos que están muy lejos. Otra cosa muy importante es que no interrumpe a nadie. Es decir, si ustedes están en una reunión y yo los llamo por teléfono, seguramente no me van a entender porque ustedes están en una reunión precisamente. Ahora, si ustedes están en una reunión y yo les mando un email, ustedes no van a tener ningún problema porque no los voy a interrumpir, no los voy a molestar, y cuando ustedes terminen la reunión pueden ver tranquilamente el email que yo les mandé sin necesidad de que los haya interrumpido, los haya molestado durante su reunión, su clase, su exposición, lo que estén haciendo. No interrumpe a nadie. Obviamente se ahorra dinero en gasto de sellos, papel, sobre, envío, traslado, etcétera, etcétera. Es totalmente gratuito, ¿sí? Tener un correo de internet, un correo electrónico es totalmente gratis. Yahoo, Gmail, Hotmail, si tienen contratado un proveedor de internet, el proveedor de internet les da gratis
el servicio de mail también. Es totalmente gratuito, no tienen que pagar un solo centavo, ni por el servicio, ni por enviar, ni por recibir. Es gratis, totalmente gratis. Un solo mensaje se puede enviar a varias personas a la vez. Es decir, si yo tengo que compartir una información con X cantidad de personas, yo puedo mandar un solo mensaje a todos aquellos que necesite informar. Cosa que no se podía hacer con el correo tradicional porque yo tendría que haber hecho una carta para cada uno. En cambio, el email a uno solo se lo envío a todos y todos los van a recibir. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el correo electrónico? La privacidad, ¿sí? Yo le mando un mail a ustedes, pero a mí nadie me asegura que ustedes no se lo reenvíen a otro, ¿sí? No puedo estar seguro de que se lo envíe a ustedes y solo lo van a ver ustedes. Ustedes tienen la opción después de reenviar ese mensaje y yo no puedo manejar qué pasa con ese mensaje después de que yo lo envío. Se pueden recibir mensajes no deseados o mensajes con virus y dañar la computadora, ¿sí? Esas son básicamente las limitaciones que tiene el correo electrónico. Esto, el chat o IRC, es digamos, un lugar donde dos personas se pueden juntar a charlar. Hoy en día sería el WhatsApp, Telegram, etc. Es un lugar donde las personas pueden hablar usando el teclado, ¿sí? O inclusive ahora usando la voz, por más que se encuentren en el lugar del mundo donde se encuentren las dos personas que quieran hacerlo. Esto se remonta al año 1988, que fue el primer chat que apareció, que en ese momento era solo escritura, ¿sí? Y parecía mentira que uno pudiera estar escribiéndose con una persona que estaba del otro lado del mundo en tiempo real y gratuitamente. Esto surgió en las universidades americanas, donde los estudiantes podían charlar con sus amigos o simplemente hacer nuevos amigos electrónicos, ¿sí? Bien, post sobre el protocolo de Internet, eso se llama VoIP, ¿sí? Esto lo que se refiere a la telefonía IP, ¿sí? Hasta hace unos años atrás, cuando uno pedía una línea de teléfono fijo, cosa que está desapareciendo totalmente, ¿sí? A uno le instalaban una red cableada con un cable que traía 2 hilos de cobre, ¿sí? Que nos permitía hablar por teléfono con el mundo. Hoy el teléfono fijo está prácticamente en desuso, todo el mundo utiliza la red de telefonía móvil, pero si a alguien se le ocurre pedir un teléfono fijo, por ejemplo, para una empresa donde tiene un call center y necesitan los teléfonos fijos para poder atender a su clientela, ya no le instalan un teléfono de par de cobre como hace tiempo atrás. Las instalaciones son de telefonía IP que vienen por fibra óptica, ¿sí? Y por lo tanto utilizando este servicio de voz sobre Internet, el protocolo VoIP, ¿sí? Que es para transmitir voz sobre el protocolo IP. Es decir, que antes ustedes tenían un número de teléfono, ahora si quieren tener telefonía fija van a tener un número de IP. Claro, el nombre va a ser un número de teléfono, ¿sí? El dominio que va a tener ese teléfono va a ser un número de teléfono, pero en realidad se están comunicando con una dirección IP, ¿sí? Bien. Intercambio de archivos P2P, como les decía, este sistema se basa en un protocolo mediante el cual dos computadoras establecen comunicación y actúan ambos sin tener nada en el medio. Esto es lo que utiliza Napster, Casa, Ares, todos estos programas que sirven para bajar música, para compartir archivos.
El primero, Napster, no existe más, y los otros dos yo les aconsejo no usarlos porque hay mucho virus ahí adentro, pero funcionan con este sistema de P2P, es decir, de dos computadoras que se entrelazan directamente. ¿Sí? Actualmente este intercambio de archivos maneja un volumen de operaciones de millones de archivos compartidos por millones de usuarios. Bien, Internet, extranet e intranet. Todos estos modelos de redes de TCP tecnológicamente iguales, es decir, que funcionan bajo el mismo concepto tecnológico, ¿sí? Y utilizando el mismo protocolo de TCP/IP. La diferencia radica en el nivel de disponibilidad en cuanto a acceso se refiere. Todo lo que es Internet es de uso público, puede acceder cualquiera y la información está fragmentada, es decir, se da la información que se quiere dar. Cuando hablamos de intranet es solo de uso privado, es decir, es una red cerrada dentro de la organización, pueden entrar solo los miembros de una compañía y la información es propietaria. Y cuando hablamos de extranet es de uso semipúblico, puede ser usado por un grupo de empresas estrechamente relacionadas, ¿sí? Y compartida dentro de un círculo de empresas. A ver, un ejemplo. La página de Clarín, ¿sí? Claramente está en Internet, es de uso público, puede acceder cualquiera y la información que tiene es totalmente fragmentada, es decir, muestra lo que quiere mostrar. ¿Sí? Ahora bien, una droguería, ¿sí? Una droguería tiene su red interna de uso privado para sus miembros de la compañía y de la cual es la propietaria de esa red. Pero a su vez puede tener una extranet, ¿sí? De uso semipúblico por un grupo de empresas, ¿sí? Compartida dentro de ese círculo. ¿Qué quiere decir esto? No sé si les pasó alguna vez, pero si ustedes van a la farmacia, ¿sí? ¿Se escucha ahora? Porque Sergio me está diciendo que no se escucha. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Si ustedes van a la farmacia a comprar el remedio X, el farmacéutico les dice, ay, mira, en este momento no lo tengo, pero déjame ver si está en la droguería. Se mete en la página de la droguería, en el stock de la droguería, y no solo se fija si la droguería lo tiene, sino que ya lo deja encargado, si ustedes le dicen que sí. ¿Sí? Entonces, a esa droguería, ¿puede acceder cualquiera? Si ustedes quisieran entrar, ¿pueden entrar a esa droguería? Claro que no. A esa droguería solamente pueden entrar las farmacias que son clientes de esta droguería y están autorizadas. Entonces, a eso se lo llama extranet, es decir, excede lo que es la propia compañía, pero no pasa de un grupo de gente autorizada, ¿sí? de compañías asociadas, autorizadas, que pueden trabajar con nosotros. Aguárdenme un segundito, chicos. Bueno, disculpen charlas familiares. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Estamos? Bien. Neutralidad de la red. Se conoce como neutralidad de la red al principio que promueve que todo el tráfico de Internet debe ser tratado igualitariamente, sin cobrar al usuario de manera diferente según el contenido, sitio web, plataforma, aplicación, tipo de equipamiento utilizado para el acceso o modo de comunicación. Es decir, el usuario puede acceder a este tipo de contenido sin restricciones, entendiendo que posee el derecho de elegir libremente entre los recursos que ofrece Internet. A ver, ¿se acuerdan que hace un rato yo les decía que hay
normas en Internet que, para no perder la costumbre, en Argentina no se cumplen, ¿sí? Ojo, en este caso no se cumplen para bien de los usuarios y por eso nadie se queja, pero viola este principio de neutralidad de la red. Es decir, ustedes contratan Internet y pagan X pesos por mes por tener el servicio. Ahora bien, dentro de ese servicio, ¿sí?, ustedes tendrían que tener todo el acceso por igual. Sin embargo, si ustedes usan WhatsApp, no le cobran los datos, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías que les brindan el servicio de Internet a ustedes no están siendo neutrales ante la red. ¿Por qué? Porque al no cobrarle a ustedes los datos de WhatsApp, ustedes no utilizan otros sistemas, ¿sí?, muy parecidos que hay y que algunos hasta en algunas cosas funcionan mejor, como Telegram, ¿sí?, o algún otro que tiene funcionalidades muy buenas, pero ¿qué pasa? Si ustedes los usan, les van a cobrar los datos. En cambio, si ustedes utilizan WhatsApp, pueden chatear con otra persona, pueden enviarse archivos, pueden hacer videollamadas y no les van a cobrar un solo centavo ni les va a consumir un solo dato, ¿sí? Eso viola, ¿sí?, la neutralidad de la red, porque se supone que todos los servicios tienen que tener el mismo costo. Yo no puedo cobrar uno sí y el otro no. Pero bueno, como siempre estamos en Argentina, ¿sí? Somos expertos en hacer este tipo de cosas y como en este caso es a favor del usuario final, porque en cierta manera los usuarios finales nos vemos beneficiados porque podemos comunicarnos con un montón de gente de manera gratuita, pero esto estaría violando la neutralidad de la red que dice que tendría que ser de libre elección, ¿sí?, y no tener este tipo de favoritismo hacia una página y no hacia otra, o hacia un servicio y no hacia otro, ¿sí? Entonces decimos que se conoce como neutralidad de la red al principio que promueve que todo el tráfico de Internet debe ser tratado igualitariamente. Ven que cuando les digo que no se trata igualitariamente a Telegram y a WhatsApp. Sin cobrar al usuario de manera diferente según el contenido, sitio web, plataforma, aplicación, tipo de equipamiento utilizado para el acceso y modo de la comunicación. Es decir, el usuario puede acceder a este tipo de contenido sin restricciones, entendiendo que posee el derecho de elegir libremente entre los recursos que ofrece Internet. Ahí es donde esta liberación de datos para WhatsApp choca un poco con la idea de neutralidad de la red. Es un concepto que se ha formado como parte del lenguaje de Internet desde sus inicios, aunque en su origen proviene del siglo XIX, cuando se inventó el sistema telefónico automático para que las operadores telefónicas redirijan las llamadas con fines de lucro. Es decir, en ese momento la idea era que no te podían cobrar de manera diferenciada si llamabas a Juan o si llamabas a Pedro. Es decir, que la llamada valía lo mismo, llamaras a quien llamaras, ¿sí? Esto se trasladó a la Internet como concepto de neutralidad de la red, pero bueno, como siempre, acá en Argentina, si podemos hacer algo para cambiarlo, somos mandados a hacer. Bien. En el ámbito de Internet se conoce el concepto de neutralidad basado en la premisa de que los proveedores de servicios de Internet permitan el tráfico de contenidos sin privilegiar a un participante de la red por encima de otros, como Internet de dos velocidades. En este caso, el ejemplo que está dando es que si yo me conecto a uno, me da una Internet más rápida, o sea, una velocidad más rápida que si me conecto a otro. Esto, por suerte, no pasa, pero sí pasa lo de la diferencia de cobro de datos o no, en el caso de las telefónicas, para el WhatsApp. Bien. Hasta acá
Internet, lo que vimos por hoy, dudas, preguntas, consultas. Los leo, los escucho. Una pregunta. Sí. ¿La nube? ¿O es un tema que no alcanza? No te escucho. Si usted va a dar la nube. Sí, lo vamos a ver, no hoy, pero lo tengo previsto para las clases. Y Ana me pregunta la bibliografía sobre este tema, que es el PowerPoint que acabamos de ver. Eso ya está subido, ¿sí? En el Classroom, así que ya lo tienen. Lo de la nube lo tengo planeado para unas clases más adelante. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Sí? Lo de criptomonedas, solo clase, solo la clase también. Sí, chicos, si yo tengo algún texto para subirle, les aviso. ¿Sí? Ustedes tienen el PowerPoint y el video de la clase de criptomonedas, así que va a ser eso la bibliografía que van a tener para el segundo examen. ¿Alguna otra consulta sobre lo que vimos hoy? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes que viene, ¿sí? Si alguno me dice acá, Yara Acuña nos dice que criptomonedas sería parte de la unidad 7. No me acuerdo de memoria qué tema es la unidad 7, pero lo de criptomonedas está subido, chicos. Está subido el video, está subido el PowerPoint y es solo eso lo que tienes para estudiar, así que no me acuerdo qué unidad lo puse, porque no me acuerdo el nombre de las unidades de memoria con el número, pero es lo que está ahí, ¿sí? Bien, cualquier cosita, tienen alguna otra duda, me escriben en el tablón y me hacen alguna pregunta. Así que nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos, chicos.